Vale, pues para hoy habíamos visto, o bueno, había preparado algunas cosillas para ampliar un poquillo sobre varios temas, pero sobre todo quería hacer un repaso un poquito más en profundidad de todo el tema que habíamos visto de personal, de algunas cositas, ¿vale? Entonces vamos a ver si más o menos quedaron claros esos conocimientos y podemos ya en la siguiente seguir para adelante o ver si lo tenemos que repasar un poquito más. Entonces, vamos con algunas cuestiones de personal para ir arrancando y carburando motores. Tenemos una pregunta del Código Civil que nos puede resultar raro, pero nos dice: los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de... ¿Nos suena algo esto? La costumbre, ¿vale? Eso es importante, lo de la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, sobre todo que aplica y que aplica en defecto de, y con respecto a la costumbre, hace esa matización que dice no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad. ¿Vale? No es lo que solemos hacer aquí en casa, es una costumbre arraigada en el pueblo, por así decirlo. Es una cosa que se hace a nivel social y no a nivel de particulares. ¿Vale? Tenemos del personal eventual. Nos dice, es una categoría de personal laboral que desempeña funciones de especial confianza, es una clase de empleados públicos que desempeña por razones de necesidad o urgencia funciones propias del personal funcionario, es una categoría de funcionarios que desempeñan funciones de directivo público y es una clase de empleados que desempeñan funciones de confianza o asesoramiento especial. La D, ¿sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Vale, ¿dónde nos pueden confundir? Nos pueden confundir en el tipo de empleado, que nos hablen que es una relación laboral. Si tenemos que asimilar el personal eventual a alguien, ¿a quién lo asimilamos? Al funcionario, porque decía lo de que se le regirá el régimen de funcionario en tanto por su condición pues sea lógico. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la carrera horizontal de los funcionarios o funcionarias públicas? Horizontal, carrera. Te dice progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto. En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión. En el ascenso desde un cuerpo de escala del subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga subgrupo a otro superior. En el acceso a cuerpos de escala del mismo subgrupo profesional. A ver si hay unanimidad. Sí, la A. Vemos todo. Por ejemplo, la B, ¿qué sería? Vale. Vale, y cuando te dice ascenso, ¿a qué se lo achacas tú? Vale, vale, entonces tenemos la estructura horizontal y vertical. El problema que tenemos es cuando se habla de ascensos hay que tocarlo con ciertos matices, porque también tenemos la promoción interna, tenemos la carrera y la promoción interna. Y la promoción interna también es horizontal y vertical. Entonces, dentro de la promoción interna, cuando veamos cambio de cuerpo, es promoción interna, ¿no? Cambio de cuerpo, promoción interna. Entonces, en el ascenso de un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional a otro superior, estamos haciendo un cambio de cuerpo y encima del nuestro a uno superior. Con lo cual tenemos la promoción interna o vertical. ¿Vale? Si se accede a otro cuerpo del mismo grupo o subgrupo, promoción interna horizontal, porque cambiamos de un cuerpo a otro, de la escala de medioambientales a los agentes tributarios. Y de los que tenemos arriba, tenemos las definiciones de carrera. Y entonces tenemos carrera horizontal y carrera vertical. ¿Cuál sería la vertical? Pues ascenso en la estructura de puestos de trabajo. Carrera vertical.
Carrera horizontal, no movernos de nuestro sitio. Y progresión en cuanto al grado, la categoría, el escalón o con otros conceptos análogos. Por ejemplo, cumplir trienios, la carrera profesional, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Perfectísimo, vale. Y nos dice, un funcionario en servicio activo, que fuera designado asesor de un grupo parlamentario de las Cortes Generales, ¿qué situación administrativa quedaría? ¿Vale? Permanecería en servicio activo, ya que únicamente está previsto el paso para servicios especiales a los elegidos diputados o senadores. Podría optar entre pasar por servicios especiales o permanecer en servicio activo, ya que mantener la situación de servicio activo puede favorecerle en su carrera administrativa en términos de antigüedad y servicios prestados. Sería declarado en excedencia por prestación de servicio en el sector público. Sería declarado en servicios especiales. Está enrevesada, hay que meditarla. Meditemos si quieren en voz alta y vamos viendo. Cobra, sí. Vale. Vale, porque entiendes que situación de servicios especiales está también para más casos, ¿no? La D. Mm. Sí, tiene lo de reconocer, lo de volver a las mismas retribuciones, ¿verdad? Que habíamos visto eso de volver en las mismas condiciones. El problema que tenemos que ver es, ¿qué nos está hablando aquí? Nos dice un funcionario en servicio activo, ¿vale? Un funcionario en servicio activo. ¿Qué pasa con los funcionarios cuando acceden a la vía política sin ser miembro de gobierno y cosas así, sino puestos de trabajo de carácter político? Pues tenían una ventaja. Claro, más o menos te va viniendo por lo que hablamos. Lo que se trata es de que te habla de que puede desempeñar el puesto de trabajo en servicio activo o en servicios especiales. ¿Y de qué dependía? De que si el puesto al donde iba a ir estaba dentro del intervalo de niveles de su cuerpo o escala, pues podía ir en servicio activo, ¿vale? Podía tomar posesión en ese puesto de trabajo. Como si se lo dieran, ¿vale? Y cuando lo cesaran, pues lo cesaban. Pero los servicios especiales eran obligatorios en el caso de que no estuviera. Por ejemplo, si somos C2, vamos a ponerla, si somos C2 y nos designan un puesto de asesor de nivel 30, nosotros sabemos que el nivel 30 está fuera del intervalo de niveles del C2, ¿verdad? Pues entonces, sí o sí, vas a poder desempeñarlo, pero tiene que ser con tu puesto, ¿vale? Tu puesto de... eh, con servicios especiales, perdón, con servicios especiales, ¿vale? Para que puedas tomar posesión allí, porque no puedes ir en servicio activo. Servicio activo sería como si nos estuvieran ofreciendo un puesto en otro lado y estuviéramos moviéndonos, ¿vale? Es como si ha salido una convocatoria en un puesto de trabajo ahí para trabajar en el gobierno y yo he pedido un traslado y me lo han concedido. Entonces tu puesto de trabajo es ahí en servicio activo, ¿vale? Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Para solicitarla es preciso que el cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas, con la excepción de la prestación de servicios en organizaciones internacionales. El tiempo que se encuentre en esta situación no computa efectos de trienio. Su duración será de un mínimo de un año y un máximo de 15. Para poder solicitar la excedencia necesita un mínimo de 5 años.
Es decir, estamos buscando la correcta, ¿no? ¿Y agrupación familiar computa efectos de trienio? ¿O la de cuidado de hijos? Y aquí pone el tiempo que se esté en esta situación no computa efectos de trienio. Ah, vale. Es que yo decía, digo, no sé. Claro. La más larga, pues a veces también, para cuando vas a hacer la pregunta, para ver si pillas, pues le añades alguna coletilla. Pues con la excepción de no sé qué o añadiéndole el no sé qué, ¿vale? Que en principio no está contemplado, no se dice así. Y de hecho, cuando lo vimos, en la parte de la función pública canaria mejoraba esta circunstancia y no es resida en otra localidad, sino en otro municipio. El personal funcionario de carrera que, habiendo sido declarado en excedencia para el cuidado de un hijo menor, no solicita el reingreso al servicio activo, ¿qué pasará? Esto no viene de flashback, ¿no? Esto lo tenemos claro. Esto es como el mantra que estuvimos repitiendo 70 veces. Si está en excedencia forzosa y no solicita el reingreso, ¿qué le pasa? Pasa a excedencia voluntaria por interés particular. Ese es el descarte. Todo cuando incumples las condiciones nos vamos siempre a excedencia voluntaria por interés particular. ¿Por qué? Porque no tiene un plazo de duración máxima, no generamos ningún tipo de beneficio, ¿vale? Tenemos un stand-by en nuestra relación laboral. Con lo cual, eso le interesa a la administración, que cualquier incumplimiento que hagas, pues te manda a excedencia voluntaria por interés particular. Los sistemas de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario que obligatoriamente tengan que existir en cada administración pública, sin perjuicio de la posibilidad de que otras leyes, son los siguientes. Sistemas de provisión, ¿vale? Sistemas de provisión. Esto siempre he dicho, un mantra que digo, sistemas ordinarios de provisión son, ¿no? ¿Pana? ¿Te suena? No. Cara. ¿No? Vale, de esas que están ahí, vale, y de esas que están ahí, ¿cuál crees que son los sistemas de provisión definitivos y los temporales? Vale, que lo estuvimos viendo. Temporal. Y tenemos los concursos y la libre designación como sistemas ordinarios de provisión. Pues eso es lo que digo siempre. Los sistemas ordinarios de provisión, el concurso y la libre designación. Ya entraremos con la parte de los martes, que entramos más en el temario, a ver todas las peculiaridades del concurso, todas las peculiaridades de la libre designación, cuál es el plazo de resolución, cuál es, ¿sabes cómo se puede? Pero hay que entender que formas de provisión ordinaria, el concurso y la libre designación. Vale. Estos son los que van a obtener el puesto de carácter definitivo. Son los sistemas que están establecidos para que se pueda mover el personal. Y el concurso es el genérico, el concurso de méritos, ¿vale? En el cual todos los funcionarios presentan sus méritos, son evaluados y obtienen la plaza el que más méritos tenga. Y la libre designación se guarda para puestos de carácter con mayor relevancia o de mayor confianza sin necesitar ser personal eventual, ¿vale? Por ejemplo, la gerencia de urbanismo, el gerente de ahí, pues será una libre designación. Los puestos de secretario o secretaria particular son puestos de libre designación también, ¿vale? Porque son puestos que hay que escoger con confianza. La selección, ¿cómo se hace? No por méritos, aunque sí se presentan méritos, pero se hace por un juicio de valor. Es decir, se recogen las cosas y se decide a dedo quién quiere que sea el adjudicatario, ¿vale? Los funcionarios de carrera declarados en situación de servicios especiales, perdón, serán declarados en situación de servicios especiales cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 3 meses en organismos internacionales, cuando sean designados para formar parte en el Consejo General del Poder Judicial o los consejos de justicia de las comunidades autónomas,
cuando sean nombrados en puestos cuya forma de provisión sea la libre designación y no opten por permanecer en el servicio activo, o cuando sean nombrados directores territoriales. La D, dice Cara, ¿alguien más? La D no. Ah, vale. ¿Cuántos son? ¿A alguien le suenan los 6 meses? Vale, una cosa importante es, director territorial, ¿qué sabemos de él? Que son funcionarios de carrera. Entonces, la selección del funcionario de carrera no te dice tienen que ser empleados públicos. Que los empleados públicos son, aparte de los funcionarios de carrera, el personal eventual. Y el personal eventual es el personal asesor de confianza y tal, ¿vale? Entonces, no, te dice que tiene que ser funcionarios públicos, por lo cual probablemente sea una libre designación la forma de selección de esos directores territoriales, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que la libre designación es un sistema de provisión de manera definitiva, ¿vale? Vale, cuando sean nombrados en puestos cuya forma de provisión sea la libre designación. Cuando tú estás obteniendo un puesto por concursos, por libre designación, por comisión de servicio o por adscripción provisional, tú estás en servicio activo, es decir, tú no has salido del sistema normal. A ti te pueden dar el puesto por concurso o por comisión, ¿vale? Pero eso lo que va a depender es si la plaza es definitiva o temporal. Pero tú seguirás estando en servicio activo. La única forma de cambiar tu relación laboral, entre comillas, ¿vale? Estatutaria con la empresa, es que sea una de las cosas ya excepcionales. Me nombran para ser alcalde con dedicación exclusiva y con retribuciones. ¿Vale? Ahí esos casos especiales son los que tu relación laboral va a tener que cambiar. Pero si te nombran para ser director general, eso es un puesto dentro del gobierno de Canarias y tú, como trabajador del gobierno de Canarias, trabajas ahí. ¿Vale? ¿Qué dices? Lo de los 6 meses. Vale. Lo de los 6 meses está bien verlo como una especie de mantra, ¿no? Porque es que aparece plazo de suspensión provisional y vemos esos 6 meses. ¿Cuándo pierde el puesto de trabajo? A los 6 meses. ¿Cuándo? ¿Vale? Hay que verlo como que la administración tiene ese concepto en la cabeza de 6 meses de el puesto te lo voy a guardar 6 meses. ¿Vale? Ya todo lo que se vaya a salir de ahí, más o menos, ya veremos que habrán excepciones, pero más o menos esa nube de 6 meses hay que tenerla presente para guardar esos puestos. Y luego, no nos dice que va a formar parte como asesor del Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? No, te dice que lo van a nombrar miembro del Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Por estos casos, pone que pasará a servicios especiales. No se puede, por ejemplo, si formamos parte de, pues, bueno, hay un listado del Banco de España, de tal, no sé, hay un montón de entidades que te pone que pasarás a formar parte de servicios especiales. ¿Por qué? Por lo que os contaba de ese servicio a la patria, ¿vale? Si a mí me llevan al Consejo General del Poder Judicial, estoy haciendo un trabajo para España, ¿vale? Y entonces un poco pues me recompensan de qué manera, que yo pueda volver a mi puesto de trabajo con mis mismas retribuciones, en la misma, ¿vale? Según el texto refundido del estatuto del TREBEP, vamos, en función de la duración de su contrato, el personal laboral podrá ser. ¿Alguien dice alguna otra? ¿No?
¿vale? Son fijos, es decir, tenemos los dos lados, fijos y temporales, ¿no? Fijos, temporales. Y la único que se ha creado es la figura entre medias, que dijimos que por temas de temporalidad en las administraciones públicas, los jueces han decidido que la gente no sea temporal, ¿vale? Porque se ha vulnerado la temporalidad del contrato. El juez dice que esa persona no es temporal, con lo cual hay que buscar otra figura. ¿Por qué no puede ser fijo? Porque no ha cumplido todos los requisitos para ser personal fijo, que son unos principios que está bien que no lo sepamos de memoria. No sé si alguien me puede decir algo de algún principio de eso. Había uno que era la igualdad. Igualdad, mérito y capacidad, dice la Constitución. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad, dice el TREBEP. Y luego, para los interinos, teníamos otra más añadida, que es celeridad, ¿vale? Eso es súper preguntable. Esos principios los he visto un montón, ¿vale? Los funcionarios se hallan en situación de servicio activo cuando se encuentran en comisión de servicio, cuando acceden a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales, cuando adquieren la condición de funcionarios de carrera de organismos internacionales, cuando cesan en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimiento de provisión una vez finalizado el plazo posesorio. ¿Nada? ¿Ninguna? ¿Suena? Más o menos. ¿El A le suena a campana? ¿Naira? ¿Gara? ¿A ustedes qué les suena? La larga, ¿no? Tú te decantas por la larga. Suele dar opción la larga. Suele dar la opción la larga. ¿Davinia qué piensa? Ah, es esta la pregunta. ¿Se hallan en situación de servicio activo cuándo? Te dejo un segundo para que lo veas. ¿Y Naira, a ti te suena alguna? La A también, vale. Vale, ¿y por qué la D sería errónea? Vale, hay una cuestión muy importante. Cuando uno cesa de un puesto de trabajo, esta está puesta a mala leche, ¿vale? No es que, o sea, esta era una pregunta para aprovechar para decir algunas cosas. Cuando uno cesa de un puesto de trabajo, hay una cosa que se llama el plazo posesorio. Plazo posesorio es un plazo que se te reconoce para que tú tengas tiempo de hacer una mudanza, de incorporarte al otro puesto de trabajo, ¿vale? Normalmente está en esos 3 días. Y son unos días en los que tú estás en servicio activo, ¿vale? Tú estás en servicio activo. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de eso te tienes que ir? Eres del Hierro y te dan destino en la Agencia Tributaria Canaria en una oficina que hay en Lanzarote, ¿vale? Pues probablemente hay un plazo mayor, ¿vale? Que está rondando, ya vamos a decir que el mes, ¿vale? Es un mes. Entonces tú tienes ese tiempo para hacer tu mudanza, ir para allá, ¿vale? Tomar posesión. Cuando ese plazo se te acaba, sería exactamente lo mismo que estamos hablando, o entre comillas estaríamos en la misma situación en la que tú tienes que solicitar el reingreso al servicio activo y no lo haces. ¿Vale? Si tú cesas y se te acaba el plazo que tienes para tomar posesión en el siguiente puesto de trabajo, no estás en servicio activo. ¿Vale? Porque te tienen que dejar en excedencia o en algo porque no te pueden seguir pagando el sueldo a partir del tiempo que tú tienes para tomar posesión en el otro lado. ¿No? Entonces siempre esa estaba ahí un poco para confundir. Y luego, sí es verdad que la ley de función pública nuestra nos dice se estará en servicio activo cuando esté en comisión de servicio. Eso es lo que habíamos visto. Que es una forma temporal de cobertura, pero
se sigue estando en servicio activo. ¿Vale? Y con alguna de gestión económica, ahora que somos ya economistas, nos dice, esta es muy antigua, ¿vale? Muy antigua, es para ver si más o menos lo interiorizaron. Nos dice, las fases de la gestión del presupuesto de gasto de los entes públicos con presupuesto limitativo son la retención de crédito, el compromiso del gasto, el reconocimiento de la obligación. Otra empieza, la C. ¿Alguien dice? ¿Alguien le suena? ¿Alguien le suena una? La C. La A, que es incluyendo la retención de crédito, ¿verdad? Vale. Vale. La cuestión que tenemos aquí, ¿tú, Gara, me sabrías decir las fases a qué correspondería, más o menos? Vale. ¿Y cuál era? Vale. Compromiso. Sí, que tú haces la compra realmente ahí ya en el Decathlon, le dices, esta es la bicicleta, son 30.000 euros, pues venga, esta es la que vamos a comprar. Lo que pasa es que como no está, ¿no? Luego viene por barco. Dices que te gusta, que está bien, que es correcta, que no viene con defectos y entonces podemos iniciar, reconocemos que te tenemos que pagar el dinero y podemos iniciar la fase del pago. Ordenación del pago y el pago material, correcto. La ordenación del pago normalmente viene reflejado a que hay una cosa que se llama el principio de unidad de caja, que es un principio contable que dice que la tesorería como tal tiene que estar metida dentro de un organismo, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en el gobierno de Canarias pasa y en el Estado también pasa. En el Estado es más renombrado porque nos sonará lo que es el tesoro público, que a lo mejor salen anuncios de invierte en el tesoro, bonos del tesoro, cosas así. El tesoro público es la unidad que tiene toda la masa de dinero almacenada de todos los ministerios. Entonces, la ordenación del pago, ¿qué es? Decirle al tesoro, oye, mira, este fulanito le compré una bicicleta, hazle una transferencia. Y luego ya al tesoro lo que le queda es hacer el pago material. ¿Vale? Lo que dijiste, Calpana, de la retención de crédito está muy bien. ¿Por qué? Porque la retención de crédito es una fase que se hace previa a la aprobación. Previa a la aprobación. Y se hace siempre, ¿vale? Se hace siempre. Lo que pasa es que se hace siempre, pero no se mete como fase de gasto. De hecho, muy contadas ocasiones se podrá hacer un gasto sin retener crédito. ¿Por qué? Porque la aprobación del gasto lleva una fase de fiscalización, ¿vale? Eso es que hay un órgano que va a mirar si tú puedes o no puedes hacer ese gasto. Para tú ir a ese órgano, tú tienes que coger y hacer una retención de crédito que se llama, que es coger y bloquear el dinero de las arcas públicas. ¿Por qué? Porque como os estaba contando, como el dinero, siguiendo el principio de unidad de caja, va a estar en un organismo que tocamos todos, es como una bolsa común de dinero en la que todo el mundo viene y coge dinero de ahí, pues entonces tendremos que bloquearlo para que nadie lo toque. ¿Vale? Entonces, lo primero que se hace siempre, yo me dedico a la contratación pública en el organismo donde estoy, lo primero que hacemos siempre es una retención de crédito. Cuando haces esa retención de crédito, a ti te mandan un papel diciendo usted tiene retenido 40.000 euros. Pues con ese papel de retención de crédito tú ya trabajas en el expediente, ¿vale? Y haces la aprobación, haces el compromiso y haces todo eso. Con respecto a cuestiones teóricas, ¿vale? Para no dejar solamente bombardeos de preguntas hoy, que veo caras cansadas y agotadas. Entonces, sobre cuestiones teóricas. Habíamos visto una primera aproximación de todo lo que era la gestión económica, ¿verdad? Que habíamos visto ese tema, pusimos un pequeño
ejercicio que lo hizo casi todo el mundo de hacer una esquemita de lo que era del capítulo 1, del capítulo 2. Ya os estuve diciendo que hay que ir aprendiéndose cosillas, ¿vale? De esa. Vale, la parte de ingresos es interesante y es una cuestión que sí que hay que ver. Los ingresos públicos se distribuyen o tienen una clasificación concreta, ¿vale? En principio, los ingresos se componen de unos precios públicos, que es lo que vamos a ver después, pero sobre todo de tributos, ¿vale? Tributos. Y dentro de un tributo hay un desglose de 3 subconceptos del tributo, ¿vale? Tenemos impuestos, tasas y contribuciones especiales. Esto le habíamos echado un vistazo muy rápido de lo que era, ¿verdad? Impuestos, tasas y contribuciones especiales. ¿Alguien me sabe desglosar alguno? Sí, con todo me vale, con cualquier cosa. Sí, esto es más informal. Vale, súper. ¿Contribución especial? No. No, no. Pero podrías decir, pero podrías decir que hay una carretera que no llega a tu casa y el Estado te hace la carretera para que llegue a tu casa. ¿Vale? Y ya tienes el ejemplo del coche al completo. ¿Qué tenemos el impuesto? Impuestos son tributos sin contraprestación. Es decir, no hay un servicio. Un impuesto es, se grava cualquier cuestión, pues por comprar esto hay que pagar tanto. Pues eso es así, ¿vale? No se va a prestar ningún servicio. Sin embargo, por ejemplo, cuando pagamos una tasa, sí que nos prestan un servicio. Nos prestan un servicio, la autorización, la tasa para el examen de conducir también, ¿verdad? Entonces siempre hay un servicio asociado, ¿vale? ¿Qué pasa? Los impuestos tienen su origen en negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica, ¿vale? Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre un impuesto? Un rodaje. Un rodaje. Vale. Uno que grave la naturaleza económica de más directa, como por ejemplo algo que se haga anualmente. Segundo. Estoy aquí con... Me pica la nariz. Ya. Distribución de la casa. Lo que pasa es que tienen una naturaleza que luego lo veremos, ¿vale? Pero, por ejemplo, un impuesto más impuesto que ese está clarísimo, el IGI, el IVA, ¿vale? Impuesto total. Además, graban de una forma concreta, ¿vale? Se llaman impuestos indirectos, pero también tendremos otros que se llaman impuestos directos, que graban directamente la riqueza nuestra en base a lo que ganemos todos los años, ¿verdad? La declaración de la renta. El IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Eso es un impuesto, ¿no? Grabar es poner una tasa revolucionaria a una cuestión. Es decir, si yo grabo el andar por la calle, implica que te cobro algo porque tú andes por la calle, ¿vale? Es el hecho de aplicar el impuesto, es grabar. Pues tenemos tasas que pueden ser exigidas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. Por ejemplo, los carnavales, ¿no? Poner un stand en los carnavales, ¿qué implicó? Pues que la gente tuvo que pagar una tasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser ese aprovechamiento especial. Si yo pido una autorización para cortar la carretera, cortar la autopista, ¿vale? Pues tendré que pagar una tasa, porque es un aprovechamiento especial, ¿vale? ¿Cuál es la cuestión de las tasas? Las tasas
no son de solicitud voluntaria. ¿Qué quiere decir que no son de solicitud voluntaria? Que no se pueden prestar por el mundo privado, ¿vale? No existe ninguna empresa que te conceda autorizaciones para conducir. No existe ninguna empresa que haga ningún servicio que esté grabado por una tasa, ¿vale? Y eso es muy importante, tener en clara esa diferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El concepto de tasa implica que el coste que se va a cobrar por esa tasa no puede exceder del coste real. Es decir, lo que dice la ley es que tenderá a cubrir el coste real de la prestación que se está haciendo. Ya veremos que hay otro sistema que es del coste real hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Si yo el tema de las autorizaciones de portar, bueno, la expedición de licencias de armas, ¿vale? La expedición de licencia de armas, yo tengo estudiado que lleva un coste de 3 euros por persona que lo solicita. Pues la tasa tendrá que costar de 0 a 3 euros, ¿vale? No podrá costar más de 3 euros. No puede haber lucro de las tasas. Las tasas saldrá lo que cueste. Por eso las tasas de las oposiciones, pues teóricamente son para cubrir los gastos del tribunal, la manutención del tribunal, el alquiler de las aulas, ¿vale? Pero no podrá exceder eso. ¿Qué puede hacer la administración? Poner una tasa de 1 euro o no exigir tasa, ¿vale? Que sería poner una tasa de 0 euros. ¿Por qué? Porque esta ley, la ley de tasas y precios públicos, le permite que el coste sea inferior al coste real, ¿vale? Sobre las contribuciones especiales, esto lo entendimos, ¿no? Lo de las tasas. Y que es una cosa que solo prestan las administraciones, no existe en el mundo público, ¿vale? Las contribuciones especiales tienen su origen en la obtención del sujeto de un beneficio que va asociado al aumento del valor de tus bienes, ¿vale? Si yo voy y construyo esa carretera que falta hacia tu casa va a valer más porque antes íbamos por un camino y ahora vamos por una carretera que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, cualquier obra que hagan en relación a ciertos servicios que aumenten el valor de tus bienes, te pueden exigir que tú pagues parcialmente el coste de la obra a través de una contribución especial. Ahora bien, dentro de los ingresos, os dije que teníamos esta parte, ¿verdad?, de los tributos, que se desglosaba así en impuestos, tasas y contribuciones especiales, pero dentro de los ingresos tenemos los precios públicos. Los precios públicos es el otro concepto que no se considera tributo, porque no es un tributo, ¿vale? Y tiene otras peculiaridades. La primera, ¿cuál es? Que es voluntaria por los administrados. ¿Qué quiere decir que sea voluntaria? Que se presta en el mundo privado, ya hay un servicio igual, lo que pasa es que la administración también lo hace. Por ejemplo, Traxatec es una empresa, perdón, Traxatec es tecnológica. Traxa es una empresa pública, ¿verdad?, que realiza servicios de obras, ¿vale? Entonces, eso se presta realmente en el exterior. Hay un montón de empresas que se dedican a las obras. Lo que pasa es que Traxa lo puede emitir como precio público, ¿vale? Es voluntario. Cualquiera puede contratar a Traxa, pero también puede contratar a otra empresa, a otra constructora. ¿Cuál es la característica de los precios públicos? Que como mínimo, tiene que cubrir el coste del servicio, ¿vale? Con lo cual, en el precio público hay lucro, hay ganancia de dinero. Si la administración tiene precios públicos para hacer algo, por ejemplo, para acceder a una piscina municipal, es un precio público y no una tasa, ¿vale? Porque hay más piscinas, ¿vale? No es una cuestión única de la administración, es un precio público. Pues el coste tiene que ser como mínimo el coste del servicio y de ahí para arriba, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos el lucro en el ingreso público. ¿Esto por qué es importante? Porque dentro de nuestra clasificación de ingresos, ¿vale?, de ese capítulo 1, capítulo 2 y todo eso, veremos que hay diferentes conceptos, ¿verdad? Si estudiamos la parte de ingresos, veíamos el capítulo 1 de esos ingresos directos, luego indirectos, luego veíamos tasas y precios públicos, ¿verdad?
Pues todas esas cosas es para que entendamos cómo se desglosa eso. Entendiendo este esquema, si a nosotros nos ponen ahora un ejemplo de lo que sería una tasa, sabemos, ¿vale? Realmente si va a un lado o va al otro. Sobre los impuestos, os dije que habían indirectos y directos, ¿vale? Los impuestos directos comparten unas características muy concretas, que son que tienen relación directa con la capacidad económica del contribuyente. Renta, ¿vale? El más ideal para pensar en esto es la renta. El sujeto pasivo, que cuando se habla en impuestos del sujeto pasivo es la persona a la que se le va a hacer responsable de la carga tributaria, ¿vale? Pues ese sujeto pasivo, que es el que paga, es el que asume la carga fiscal, ¿vale? Y ahora vamos a ver un ejemplo de los indirectos, ¿vale? Los impuestos que, por contraposición al directo, somete a gravamen la capacidad contributiva de forma mediada, de forma con un intermediador, a través de manifestaciones de la misma que no tienen en cuenta las circunstancias subjetivas del contribuyente ni su identificación personal, son los impuestos indirectos. Os puse aquí de ejemplo, impuestos que no se cobran de forma directa al contribuyente, sino que gravan el precio de productos o servicios. Lo abona el consumidor final, aunque se recauda por terceras personas, indirecto. Cuando dice manifestación de la capacidad económica, implica que si nosotros cobramos 1.000 euros al mes y hemos cobrado 12.000 euros al año, en la renta van a valorar si nos aplican un tipo impositivo, tenemos que pagar más o menos, ¿vale? Tenemos que pagar más o menos la renta en función de nuestra capacidad económica. Sin embargo, en los productos, cuando graban el IGI en los productos, a ti no miran si tú tienes más o menos dinero. Es decir, puedes no cobrar un duro, pero el 7% del IGI lo pagas en todos lados. Con lo cual vemos que no grava de manera directa la capacidad económica del contribuyente, sino directamente, pues a todo el mundo un 7% igual. Y luego, ¿a quién le cobran el IGI? El IGI se lo van a cobrar al empresario. ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros, el empresario no lo va a pagar. Nosotros se lo pagamos al empresario y el empresario de todo lo que recauda se lo manda a la agencia tributaria, ¿no? Eso es un impuesto indirecto. Entonces, dentro de lo que es la ley de la Hacienda Pública que nos dice sobre el tema de los ingresos del sector público, nos habla de que la estructura de los estados de ingresos del sector público será la siguiente. Nos dice, los estados de ingresos de los presupuestos de los entes integrantes del sector público con presupuesto limitativo se estructuran siguiendo la siguiente clasificación, orgánica y económica. La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes de la comunidad autónoma y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos según proceda. Y la clasificación económica agrupará los ingresos separando los corrientes de capital y operaciones financieras. Cuestiones importantes sobre esto. Veremos que es muy sencillo, o sea, es una chorrada. Aquí parece un poco complicado, pero es una chorrada. Cuando nos habla de presupuesto limitativo, son los entes que vamos a estudiar, porque los presupuestos estimativos dudo que entre. Empresas públicas son más conocidas las estatales, ¿vale? Pero, por ejemplo, AENA, que es una entidad pública empresarial, eso tiene presupuestos estimativos. ¿Qué quiere decir? Que ellos más o menos estiman lo que se van a gastar, pero se pueden gastar más o menos, ¿vale? Y ya ajustarán en base a su tesorería, su capacidad económica y todo eso. Sin embargo, las administraciones públicas, las consejerías y todos estos organismos tienen un techo de gasto que se llama, ¿vale? Ese techo de gasto lo definen estos presupuestos. Si en la ley de presupuestos dice que la Consejería de Hacienda se puede gastar 1.000 euros, pues la Consejería de Hacienda se puede gastar de 1.000 euros hacia abajo, pero nunca va a poder ser más de los 1.000 euros que se ha establecido por una ley en el Parlamento, ¿vale? Entonces, dentro de esas clasificaciones, lo pongo así, solo para que veamos arriba, que vemos que pone sección servicios, ¿verdad? A ver, el ratón mío no lo veíais, ¿verdad? No. Vale, arriba en orgánica pone sección presidencia del gobierno, servicio, viceconsejería. Pues lo único que nos está diciendo es que esto que llama clasificación orgánica son unos números que identificarán el organismo donde estamos, ¿vale?
Y luego la clasificación económica es lo que hemos visto, el capítulo, el artículo, el concepto, el subconcepto, ¿vale? Entonces, tendremos un listado en el que pondrán 05.003, que eso será la clasificación orgánica, que representará el 05, la consejería o la presidencia de gobierno, y luego el 003 representará la subdirección que haya dentro o cualquier cosa de esa, ¿vale? Y luego aparte vendrá la clasificación orgánica. 100, que es impuestos directos. Pues de impuestos directos recaudaremos 30.000. Pues 30.000 es lo que va a ser en el estado de ingreso, ¿vale? Los estados de ingreso son limitativos, ¿qué creéis? No tiene lógica que sean limitativos. Entonces, a pesar de que hablen los presupuestos limitativos, a nivel de ingresos son estimativos, nosotros ponemos lo que creemos que vamos a recaudar, ¿vale? Y luego a forma de gasto sí que son limitativos. No nos podremos gastar más de lo que estamos poniendo. Y los presupuestos están balanceados. Hay que poner los ingresos igual que los gastos, ¿vale? Por eso es importante recaudar hasta lo que tú habías meditado que ibas a recaudar. Vale, a efectos de los gastos, ¿vale? Nos habla de créditos presupuestarios y nos dice, son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos puestos a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para los que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada de acuerdo a la agrupación orgánica por programa, económica y territorial. ¿Qué teníamos en los ingresos? Que se agrupan por... ¿Suena? Clasificación orgánica y económica. Y aquí tenemos orgánica por programa, económica y territorial. Con lo cual añade 2 más a la parte de los gastos, ¿vale? Que en cada caso proceda. Esta es una aplicación presupuestaria sacada del gobierno de Canarias, ¿vale? ¿Qué nos dice? Nos sale un chorro de números, 06, ¿vale? 06.0628. El 0628 sería el servicio, perdón, sería el 28 la parte que estamos hablando de tal. Pero junto, el 0628 corresponde a la clasificación orgánica. ¿Por qué es la clasificación orgánica? Porque es la que define el órgano. Órgano, cuando veamos orgánica, habla de órgano. Entonces, el órgano que tiene el presupuesto es la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, que es la que vemos ahí arriba. Después, cuando se elaboran los presupuestos, se definen unos escenarios plurianuales, es decir, los presupuestos se hacen cada año, pero lo que hablábamos en su momento cuando hicimos la introducción, los puentes no se construyen en un año, los puentes se construyen en varios años, con lo cual en el gasto habrá que definir lo que se llaman los programas, ¿vale? Y un programa puede ser inversiones a largo plazo en la isla de La Gomera. Pues eso puede ser un programa y ese programa tendrá una dotación o una estimación de cuánto va a gastar a lo mejor a lo largo de los años, ¿vale? Entonces, ahora concretamente tenemos un programa que es así, el 912A. Los programas son así, son tres números y una letra, ¿vale? Y habla de dirección política y gobierno. Y luego ahora vamos a la parte que nos queda, la clasificación económica. La clasificación económica, el primer dígito de la clasificación económica, sabemos lo que es. ¿Cómo se llama el primer dígito? Lo podemos ver. A ver. Fíjate en la clasificación económica que ves que hace un 1, un 10, un 100, un 1000. ¿Lo ves? Vale. Pues el tema es que a nivel presupuestario, cada cosa tiene un concepto distinto, ¿vale? Cada posición de la serie de números es un concepto distinto. Lo que pasa es que se van acumulando. Si vemos arriba, la sección es la 06 y el servicio es el 0628, ¿verdad? Pues lo que va haciendo es que se va componiendo de todo el chorro de números. Si nosotros vemos
El artículo 10, aquí lo que tenemos representado es lo que os estoy preguntando y lo que está debajo es el artículo 10, el concepto 100, el subconcepto 100.00. ¿Vale? Con lo cual, el dígito primero, claro, el dígito primero, gastos de personal, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? No. Dentro de gastos de personal, ¿dónde lo estudiamos? ¿Qué era gastos de personal? El primer dígito se llama capítulo. Y lo que nos hemos estudiado es el primer dígito, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. El segundo dígito lo habremos visto si leímos más en profundidad todo el árbol ese de esquema que os di. El segundo dígito se llama artículo. El siguiente dígito se llama concepto y los siguientes dos dígitos juntos también se llama subconcepto. ¿Cuál es el problema? Que hay que entender que se suma. ¿Cuál será el artículo de retribuciones, miembros del gobierno y altos cargos? El 10, ¿vale? Pero dentro del capítulo 1 solo va a existir el artículo 10, 11, 12, 13, ¿vale? Porque el primero de los dígitos se va a reservar siempre. Es el capítulo, ¿vale? Y dentro de ese capítulo se va a desarrollar poniendo un dígito más, poniendo un dígito más. ¿Vale? Dentro del capítulo 1 no va a haber un artículo 20, porque el artículo 20 es el primero del capítulo 2. ¿Vale? ¿Lo entendemos así? Eso es importante porque al final es una cosa rara de ver. Porque no es que tenga una numeración secuencial, sino que sabiendo un artículo nada más, si yo os digo, vale, vamos a recordar esto, capítulo, artículo, concepto y subconcepto. Esa es la clasificación, ¿vale? Si yo os digo el subconcepto 226.99, es decir, el 226.99, si ese es el subconcepto que os acabo de decir, ¿cuál sería el concepto? El 226. ¿Y cuál sería el artículo? El 22. ¿Y en qué capítulo estaría? En el capítulo segundo, claro. Claro. Entonces, dentro de ese chorro de números, ya sabiendo todo eso, a nosotros nos puede llegar la idea de en qué capítulo está, porque nos lo está diciendo el primer dígito y todo eso. ¿Esto por qué es? Porque yo te puedo decir que hay algunos, por ejemplo, que puede ser gastos de vehículos, pero no es lo mismo que gastos de vehículos esté en el capítulo 2, ¿vale? En la parte 21 de mantenimientos, o en la parte 20 de arrendamientos, ¿verdad? En el artículo 20 están los arrendamientos. Pues no es lo mismo que arriende un vehículo o que tenga gastos de su mantenimiento o que tenga gastos de sus piezas, ¿vale? Entonces, lo de vehículos, dependiendo de dónde esté, pues implicará una cosa u otra. Entonces, cada dígito le añade unas implicaciones. Capítulo 2, ya sabemos que son bienes, corrientes y servicios. Ahí todo lo que hay, imposible que llegue a ser una inversión real. Pues con los programas hacen más o menos lo mismo. No lo he visto tanto en el gobierno de Canarias, pero os lo pongo aquí por si es interesante. Dentro de este programa 921N, el primero se llama área de gastos y es una forma más general, ¿no?, de ver. El 92 sería la política de gasto, que es una política concreta de, pues, incentivos al tejido empresarial, ¿vale? El 921 será el grupo de programas de incentivos a los autónomos y el 921N es el programa concreto que será, por ejemplo, ayuda a la cuota de autónomo. ¿Vale? Vemos que ya con eso pues, se va abarcando hasta que llega a un nivel concreto. Entonces, aquí lo que os decía es esto, capítulo 1. Luego, ¿alguien recuerda el siguiente? No, digo el que estaría por debajo del capítulo, el 10, ¿qué sería? El artículo 10, el concepto 100 y el subconcepto.
Claro, el problema es que el subconcepto añade 2 dígitos, no solo uno. ¿Por qué? Porque sí es verdad que ya a nivel de subconcepto, meter solamente 10 posibilidades, que sería del 0 al 9, se queda corto. Entonces meten 2, porque habrá el 10, el 11, el 12, el 13, ¿vale? Y ahí variará. Hablamos de limitaciones de crédito, pero pensemos que tenemos 1.000 euros asignados para construir el puente y el puente finalmente cuesta 1.200. ¿Qué creemos que podemos hacer? Si presupuestariamente nos asignan 1.000 euros para esa construcción del puente y el puente al final sale en 1.200 y sabemos que nuestro presupuesto es limitativo, es decir, no podemos exceder esos 1.000 euros, se hace una cosa que es modificar el presupuesto. ¿Por qué? El presupuesto es una ley, ¿vale? Entonces esa ley se puede modificar. ¿Se puede modificar con otra ley? Sí, porque las leyes, ¿no?, pueden modificar otras leyes, están en el mismo rango. ¿Qué pasa? ¿Que eso sería útil? Pues eso sería bastante inútil, porque tener que hacer un gasto de 200 euros más en un puente y no poder hacerlo porque hay que hacer una ley en el Parlamento que modifica la ley de presupuestos para ampliarla, eso sería bastante inútil. Entonces, se han establecido unos sistemas para que sea el gobierno en el ejercicio del gasto, ¿vale?, lo pueda realizar. Dime, Gana, ¿iba a decir algo? Vale, pues entonces, lo que tenemos es, cuando jurídicamente no se pueda mover el dinero, ¿vale?, de un lado a otro, usaremos unos procedimientos que se establecen para eso, ¿vale? Dice el artículo 56, la cuantía y finalidad de los créditos solo podrá ser modificado durante el ejercicio mediante la transferencia, la generación, la ampliación, los créditos extraordinarios y las incorporaciones de crédito. ¿Qué nos puede sonar cada una de estas cosas? ¿Qué creemos que puede ser? Vale, ahí a lo mejor lo mezclas en la transferencia de la competencia, a lo mejor, o un tema de competencia. Cuando haces transferencia, lo que estás haciendo es coger el dinero de una partida, ¿vale?, que te sobra y lo mueves a una partida que tienes. Por ejemplo, sí. Vale, vale, no. Cuando, cuando lo que estamos diciendo de estas modificaciones es modificar esa autorización de crédito. Es decir, el dinero como tal lo tenemos en esa unidad de caja, ¿no?, esa tesorería común. Entonces lo único que vamos a hacer es modificar esa autorización. Si tienes que traspasar recursos de un lado a otro, pues simplemente haces esa modificación, esa ampliación de la autorización que tiene la otra organización, se los incrementa y tú te lo decrementas, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, porque es que hay un tema concreto de transferencia de personal o transferencia de recursos, ¿vale?, de un lado a otro. Pero de forma genérica, sin entrar en lo que es el tema de la transferencia, lo que estamos haciendo es, tenemos un dinero que sobra en un lado y un dinero que falta en el otro, ¿vale? Aquí no podemos gastar más dinero del que tenemos autorizado, pero lo que sí podríamos hacer es quitarnos esta autorización, bajar este dinero que hay aquí y subirlo aquí, ¿vale?, para poder atender el gasto del puente ese. Generación, ¿qué podría ser? Vale, dije, son estimativos los presupuestos de ingreso. ¿Qué quiere decir? Que si en vez de 1.000 euros por la entrada del Museo de las Ciencias y el Cosmos, en vez de 1.000 euros hemos recolectado 1.200, ¿vale? Esos 200 euros que hemos generado de más, nos lo podemos poner en los gastos, porque también dije que los presupuestos eran balanceados. Los ingresos son iguales a los gastos. Entonces, si hay más ingresos, pues podríamos aumentar los gastos, ¿no? Entonces eso sería la parte más así que puede resumir las generaciones. Y las ampliaciones,
ampliar. Por ejemplo, las cuotas de la seguridad social de la gente que está trabajando. Podemos nosotros decir, es que este año, como la autorización de gasto que tenemos es hasta aquí, no podemos pagarte la seguridad social. Pues si pasa eso, la seguridad social va a entrar a embargar las cuentas de la entidad, ¿vale? Entonces, como esos gastos se tienen que pagar sí o sí, las clases pasivas del Estado, la deuda pública. La deuda pública puedes decir, es que este año justo no tengo para pagarla. No, eso lo tienes que pagar y punto. Entonces, ahí están las ampliaciones. Es un procedimiento para que ese tipo de gastos que sí o sí se tiene que pagar, pues si la autorización era hasta aquí, pues que se amplíe hasta lo que haga falta para pagar lo que hay que pagar, ¿vale? Créditos extraordinarios y suplementos de crédito es el caso extraordinario, que es el caso de acudir con una ley, ¿vale? Porque la mitad de todos los créditos extraordinarios y suplementos de crédito al final acaban en ley, ¿vale? Al final va al Parlamento a hacer una ley que autorice ese gasto, ¿vale? Ese sería ese crédito extraordinario. Además te dice, dentro de su propia naturaleza del crédito extraordinario, que es el que hay que usar en caso de que no se pueda usar ninguno más, ¿vale? Y luego tenemos las incorporaciones, que ¿qué creemos que puede ser? Claro, algo así. Cuando, por ejemplo, a mí me pasa mucho que a nivel administrativo interesa hacer, por ejemplo, contratos de limpieza, de mantenimiento del organismo y tal, y lo quieren hacer a día 1 de enero y que acabe el día 31 de diciembre, ¿vale? Entonces, ¿cómo pago yo una factura a día 31 de diciembre? Porque todos los créditos que no se hayan gastado ese año se quedan nulos. Entonces, a día 31 de diciembre, esa factura la voy a tener que pagar el siguiente año, ¿vale? El siguiente año. Vimos ya que dentro de la naturaleza los créditos no eran nulos hasta el siguiente año, hasta enero, ¿vale? Pero la idea principal es, del dinero que quedó excedente en el año anterior, moverlo a este año para poder gastarlo este año. Vale, vamos a hacer una cosa muy rapidilla que dice: somos jefas de la unidad de contratación y nos llega una relación de consulta de todos los jefes de servicio de nuestro departamento. Nos piden que le indiquemos a qué capítulo imputaría los siguientes gastos. Esto nos parece bastante chorra, pero a mí me han llegado consultas así. A lo mejor no a qué capítulo, pero a qué concepto, a qué subconcepto sí. Y llegan habitualmente, ¿vale? Entonces hay que tener claro dónde vamos a clasificar el gasto. Se realiza un ingreso por la renta de las personas físicas. ¿A dónde irá? ¿Vimos el de ingreso o solo el de gasto? Vale. Pues en principio, pues mira, ¿alguien vio el de ingreso? ¿No? ¿Calvana? ¿Tú? No. Vale. Si no, me lo voy medio saltando. Vale. Tenemos el capítulo 1, que son esos ingresos directos, ¿vale? Ahora teóricamente ya debemos diferenciar qué es un ingreso directo y qué es un ingreso indirecto, ¿vale? Si digo ingreso del alquiler de un inmueble, ¿qué puede ser? Eso no es ni un ingreso directo ni un ingreso indirecto, es un ingreso patrimonial, ¿vale? Pues una característica de la parte de los estados de ingreso es que el capítulo 5 nos habla de ingresos patrimoniales, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el 1, ya lo vimos, directo, patrimoniales, y el IGI, ¿qué dijimos que era? Un ingreso indirecto. Y si en el 1 tenemos los directos, ¿dónde tendremos los indirectos? En el 2 tenemos los indirectos. Y si se realiza el ingreso por derecho de examen de oposiciones, ¿esto qué será? Un precio público, un ingreso. Cuando pagamos las oposiciones, ¿cómo lo llamamos? Una tasa. Pues las tasas, precios públicos y otros ingresos lo tenemos en el 3.
Dentro de la parte de los presupuestos tenemos la estructura de los gastos de los presupuestos de los entes con presupuesto limitativo tendrá las siguientes clasificaciones. Gastos de personal, gasto corriente, gasto de capital. Gasto de personal, transferencia, gastos corrientes y gastos de capital. Orgánica por programa y económica. Orgánica por programa económica y territorial. Nos habla de la estructura de gastos de los presupuestos. Veíamos que gastos añadía dos más. Esa territorial y esa por programa. Vale, los estados de ingresos de los presupuestos de los entes integrantes. Por eso es tan importante estar fríos en el examen, ¿vale? Leemos bien la pregunta y sobre todo, si queremos incluso, marcamos con una rayita en plan, me está preguntando esto, ¿eh? Ojo, no pecar. Porque nos dice los estados de ingresos de los presupuestos de los entes públicos con presupuesto limitativo, señale la correcta. ¿Y aquí cuál sería? Pues tendríamos orgánica y económica, ¿vale? Teníamos esta de 2 y la otra de 4. Nos dice, ¿qué son las generaciones de crédito? Nos dice créditos para obligaciones específicas de ejercicios derivados de normas con rango de ley, traspasos entre dotaciones de diferentes créditos presupuestarios, modificaciones presupuestarias que permiten incorporar remanentes o incrementos de crédito debido a ingresos no previstos o superiores a los contemplados. D, dice Davinia. B. D también. Puede ser, pero que no afecta a la respuesta. Vale, incrementos de crédito debido a ingresos no previstos o superiores a los previstos es lo que habíamos visto del Museo de la Ciencia y el Cosmos, que vende más entradas de las que ellos habían estimado. Como ellos tienen más ingresos, lo que pueden hacer en los gastos es generar crédito, ¿vale? Generar crédito. ¿Vale? Y listo. Cuestiones. Esto está medio desordenado. Cuestiones importantes. Todo lo que acabamos de trabajar son preguntas de exámenes, de un montón de oposiciones. Yo por lo menos lo que detecto es que no veo que las tengamos tan atrabancadas. Es decir, un par de conceptos que vemos en las clases ya nos sirven para estar resolviendo las preguntas, ¿vale? No son preguntas que haya que tener 3 años de experiencia, simplemente conceptos muy dispersos que haya que haber tocado. ¿Vale? Entonces la parte buena es que estamos pues, un poco tocando cosillas y vamos viendo una temática general que nos va a servir para intentar sacar las preguntas. Todas las de gestión económica las saqué de los exámenes nuestros del C2 y todas las de personal las saqué del C2 y las saqué de oposiciones también de la AG. ¿Vale? ¿Alguien tuvo alguna dificultad que diga, Dios mío, esto se me sale de madre? Hay que estudiar, sí, esa parte no la podemos quitar. Mm. A ver, en la parte que hemos visto y la parte de personal, gracias a Dios, son cuestiones fáciles de ir sacando, porque más o menos si tienes claro las situaciones y tal y no sé qué. Es cierto que todos los bloques que entran ahora son los que son complicados, es decir, el tema de contratación, el tema de subvenciones, el tema de personal y tal, son los bloques que son un poco más enrevesados, ¿vale? Pero en principio tenemos tiempo, es decir, nos lo han movido para después de octubre.
pues para después de octubre es que si hace falta le volvemos a pegar otro repaso a todo esto, ¿vale? La cuestión es lo que os estaba comentando al principio, la constancia. El estar constante, el no dejarlo, si puedo sacarle una horita, me conecto una horita, lo intento tal, hago un par de test, pruebo, ¿vale? Y con eso yo creo que se obtienen buenos resultados, ¿vale? Bueno, pues nada, pues a disfrutar del martes. ¿Alguna pregunta? Dime tú una, a ver. Sí, sí. Bueno, eso es un poco para afianzar. Es decir, es más obligarles a volver para atrás y echar un vistazo a algunas cosas para intentar que se os quede. Bueno, podemos contar con que tengas más 3 puntos en la nota final. Una, mira, y te digo más, del 149 entra alguna también. Vale, creo que con eso son más que evidentes las preguntas que pueden entrar. No, eso es un... eh, lo puedes hacer en el ordenador o con el móvil, ¿vale? Entonces paso una página web y es como, ¿has jugado alguna vez a los juegos del BAS o cosas así? Que te da... Vale, pues tienes las preguntas en el móvil y tienes que ir contestando y te van saliendo y tienes un tiempo, son como 15 segundos por pregunta. Y entonces tienes que darle y luego vemos los resultados, o sea, vamos viéndolo en vivo los resultados, quién va adelante, quién va detrás. Mm, ¿no? Uno, hay solamente un cheque para la persona que más acierte. Vale, pues nada, pues mucho ánimo con los repasos, disfrutar del domingo y nos vemos el martes. Bueno, ánimo, chao.